Alabado sea Jesucristo, y adelante con María. Buena y santa jornada a todos vosotros, queridos hijitos, en los sagrados corazones de Jesús y de María, y en el castísimo corazón de San José. Bienvenidos de nuevo a nuestra sección matutina, Santos y Café. Hoy es jueves 3 de abril. Estamos, como todos, ya con conciencia de que se acerca la Santa Pascua. Estamos en la cuarta semana de Cuaresma. Como ven, estoy de viaje, porque me estoy dirigiendo lentamente, sin prisa, naturalmente hacia Bari, donde el sábado tendrá lugar, como diremos ahora, el encuentro de oración con los fieles del pequeño resto de Puglia. Anoche tuvo lugar la catequesis de don Enrico, muy hermosa. Les invitaría a seguirla. Realmente fue interesante decidir hacer este ciclo de catequesis. Nos felicitamos todos juntos con don Enrico. De catequesis sobre la familia. Fue hermoso ver luego esa bella imagen de Juan Pablo II colocada sobre su escritorio. No creo que fuera su escritorio de todos modos. Donde él se encontraba estaba esta hermosa foto de Juan Pablo II, porque efectivamente él era el patrono de la familia. Según el corazón de Dios, el defensor, el paladín de la familia según el corazón de Dios. Y entonces gracias a don Enrico que hizo toda esa interesante, exigente pero sugerente reflexión sobre la creación del hombre y de la mujer en los días de la creación. Misma. Hoy es jueves, así que a las 16 horas está la oración de las centinelas de Betania. Ahí está, a las 16 horas, en el canal de YouTube. Este grupo de consagradas, solteras y casadas que se han ofrecido a Dios para la santificación de los sacerdotes, que rezan juntas. Miren, queridos hijos, todos ustedes del pequeño, incluso aquellos que no forman parte, me refiero al universo femenino. Esta obra es una obra muy importante, querida por la Virgen. Además lleva un tesoro, obviamente como se dice en vasijas de barro, pero es una obra querida por la Santa Virgen y es muy apreciada en el cielo. Este grupo de mujeres, que cada jueves a las 4 de la tarde se reúne en oración a través de las redes sociales en línea y desde la pequeña Nazaret, para rezar por la santificación de los sacerdotes. Por eso hago un llamado para que otras hijitas también se unan a este grupo. Y luego, hoy es jueves, esta noche a las 21. Hay una catequesis imperdible, de verdad les digo, imperdible. Intenten verlo y luego me dirán, tenía razón el don. Es la 26ª entrega del ciclo de catequesis sobre el libro del Apocalipsis, 27ª entrega sobre el libro del Apocalipsis. De mi libro de comentarios sobre el Apocalipsis, la Sinfonía del Cordero, que pueden solicitar en secretaría o recoger en los encuentros de oración. Esta noche hablamos de la marca de la bestia, del 666. Son estos dos temas, la marca de la bestia y el 666, que son dos temas del capítulo 13 del Apocalipsis. Muy conocidos, muy populares, pero que necesitan un mayor análisis. Y como diré, estos temas son muy apreciados en el mundo evangélico, en el pentecostal, y lamentablemente poco conocidos en el mundo católico. Entonces, Domini quiere comprometerse también en esta promoción del conocimiento de los temas del Apocalipsis, porque siempre pueden resultarnos muy útiles. Como ven, voy despacio a Bari. Este sábado hay encuentro de oración con pocos fieles de Puglia. No entiendo por qué falta 666, la marca de la bestia. A la dirección no le gustó, el número sí, pero lo entiendo. La dirección, la marca de la bestia y el 666. Este es el mensaje, compartan a las 21 horas en el canal de YouTube de Radio Domini Nostra. Les espero esta noche, no falten, es muy importante. Entonces les decía que estoy de viaje, como pueden ver, así que espero más bien que la señal no esté interferida, en cuyo caso tengan paciencia, hijitos queridos. Seguimos adelante de una manera increíble, llevamos adelante la verdad. Ayer me encontré en Caserta con dos jóvenes estudiantes universitarios por la calle principal de la ciudad que me reconocieron, Dom y Nutella. Estaban conmigo las hermanitas, me detuvieron y fue interesante hablar con ellos. Y ellos comparten la batalla, pero naturalmente muchos no se posicionan incluso cuando te dan la razón. Lo que quiero decir es que les dije, es matemático, no tengo que inventarme nada. La que Bergoglio dirige no es la Iglesia Católica, de lo contrario no existiría. Abu Dhabi, fiducia supplicans y amoris laetitia. Dije que es un dato objetivo. Si esa es la Iglesia de Cristo, entonces la Iglesia de Cristo se ha vuelto herética. Y esto es imposible, porque la Iglesia es santa en las costumbres, en la moral, es santa en la doctrina. En su conjunto,
Luego los pecadores individuales lo son, uno podría decir, pero es un problema de Bergoglio. Pero recuerdo que es el Papa para muchos. En fin, es una situación increíble, eso, increíble. Les decía, estoy de viaje y me dirijo a Apulia, donde el sábado tendremos los próximos tres encuentros, los últimos 3 encuentros. Mientras tanto, el sábado, por favor, fieles del pequeño resto de Apulia, también ustedes del Salento, hagan este sacrificio como lo hacemos nosotros, los sacerdotes. Vengan a visitarnos, sería hermoso ver también a aquellos que vi en Lecce el año pasado, en septiembre, cuando fui al Salento. A las 4:30 de la tarde en el Hotel Majesty de Bari habrá posibilidad de confesarse. Viene también don Enrico, además de mí y del fraile Celestino. Y luego está la Santa Misa con la consagración a la Virgen, precedida por el Santo Rosario. Esta es la cita. Y luego el próximo domingo, primer domingo de Pasión, estaremos en la Mesia Terme, en Calabria, con el pequeño resto de Calabria. Duc in Altum, Calabria, que sigue siendo católica. Nos vemos en el Gran Hotel La Mesia, en la Plaza La Mesia, donde siempre nos hemos visto últimamente, siempre a las 16:30, con el mismo programa. Finalmente, la última cita que ya se ha vuelto imprescindible. Pienso que esto gusta mucho y alegra mucho a los fieles del pequeño resto de Sicilia Oriental, porque ya es una parada obligatoria, aquella donde se escribe The End cada vez, el final de cada una de mis itinerancias apostólicas. Es decir, nos vemos en Catania, como ya es tradición y costumbre. Cuando regreso a las 5 de la tarde, en el Garden Hotel, en la Vía Madonna delle Lacrime número 12, en San Giovanni la Punta, allí en Catania, prácticamente, siempre en el hotel donde nos vimos. También a vosotros, queridos fieles del pequeño resto de Sicilia Oriental, os digo, Duc in Altum, sursum corda. Y veámonos si no debéis venir a la pequeña Nazaret, aquellos que no podéis venir para felicitarnos. Quisiera promover también 2 iniciativas importantes, sobre todo una. Ustedes saben que cada viernes por la noche hacemos la oración del Rosario, como saben, en este año, del Rosario 2025, con los pioneros y las familias. Entonces quería decirles que tengo la sensación y tengo pruebas de que muchos de ustedes piensan que las familias ya están elegidas y por eso no se inscriben para animarlas. En realidad no es así. Están cometiendo un error que al final pesa, porque las familias que se han inscrito para rezar el rosario al principio, solo al principio son pocas. Entonces, por favor, ya hoy llamen a la secretaría, sobre todo si hay familias que llaman desde el extranjero, que quieren rezar el rosario desde el extranjero, lo cual para nosotros es aún más hermoso. Llamen durante el día. Nosotros tenemos un par de familias, pero llamen y den su disponibilidad para rezar el rosario el viernes por la noche, de modo que podamos organizarnos. Llamen o al contestador automático o a nuestra colaboradora, la secretaria Rosana, la presidenta de las Centinelas. Y la otra indicación se refiere al rosario prefecto, que sigue adelante, como saben. Las inscripciones se realizaron después de que hubo un momento de falta de horarios, sobre todo nocturnos, y por lo tanto la obra continúa sin ningún problema. Y sigue su camino. Pero antes de hablar del tema de hoy, quería decirles que mientras tanto no se deja de asistir. No cesa la vibrante efervescencia que incesantemente y profundamente anima este año 2025. Con una verdadera y auténtica liturgia, Donald Trump anunció ayer en la Casa Blanca los aranceles que son del 20% sobre toda la Unión Europea. Y esto a la larga, queridos hijos, producirá una verdadera guerra económica, porque, por ejemplo, Italia exporta muchísimos productos agroalimentarios a los Estados Unidos de América. Los espaguetis, qué sé yo, la pizza, los productos clásicos de la gastronomía italiana en los supermercados de Nueva York, o de no sé qué otra ciudad de los Estados Unidos, están a un precio, digamos así, bastante accesible para las masas. Pero con los aranceles, para quien no lo supiera, se termina teniendo que hacerlos disponibles solo para quienes pueden permitírselo. Y esto, fíjense, a la larga influye muchísimo, no poco, en la economía global. Luego Trump, no sé si lo habéis visto, yo quise verlo porque ese hombre es sorprendente, mostró en el jardín de la Casa Blanca una tabla que tenía en la mano con todos los países que él consideró destinatarios de los aranceles. Y a Europa le ha dado. Se había anunciado el 10%, pero ahora la Unión Europea tendrá que enfrentarse al 20% de aranceles
por parte de los Estados Unidos de América. Von der Leyen, imagínate, ha anunciado que Europa responderá. ¿Quién pagará todo? Si no lo habéis entendido, lo pagaremos nosotros, el pueblo, la gente. La gente pobre pagará la deuda de esta guerra económica de aranceles entre la Unión Europea y los Estados. ¿Por qué está teniendo lugar, de hecho, esta batalla? Es difícil decirlo y sobre todo es difícil decir dónde. Conducirá todo esto. Nosotros, una vez más, hacemos un llamado al Santo Rosario. Para mí siempre es muy hermoso rezarlo con ustedes, incluso cuando no puedo, como hoy. Pero hoy están las centinelas que rezan el Horacio Burnea, los 3 rosarios seguidos. Pero les aseguro que siempre estoy allí desgranando las Avemarías. Cuando no estoy en directo, no estudio y no trabajo para ustedes. Estoy allí rezando el rosario. Mi momento preferido es el del Santo Rosario. Porque el Santo Rosario es mí. El rosario es mi alegría, mi aliento, es mi luz. El rosario lo es todo para mí. Si no existiera el rosario, no sabría cómo seguir adelante. Y luego la otra noticia que quería comentar con ustedes antes de pasar al tema de hoy, pero muy brevemente, es la celebración que tuvo lugar ayer en el Vaticano por el 20º aniversario del nacimiento al cielo de Juan Pablo II. Presidió Paolo. Estuvieron presentes varios cardenales, entre ellos Stanislav, Sivich y el secretario de Wojtyla. Y las cámaras se demoraron mucho en la comunión que hizo Meloni. Entonces, obviamente, el presidente del Consejo Italiano. Lo que quería decir es esto. Nada que decir, obviamente, sobre Meloni, porque personalmente no tengo nada que decir. Es más, hay que admirar esa actitud compuesta suya. Se nota claramente que está allí rezando. Una vez más, las mujeres también en esto no saben fingir, mientras que los hombres se colocan allí, muchas veces con las piernas cruzadas. ¿Se acuerdan de ciertas celebraciones con los representantes políticos? Que en algunos casos sería mejor que no estuvieran con las piernas cruzadas, charlando entre ellos, contestando el teléfono. Y en cambio se ve a Meloni, que está allí rezando con una actitud de recogimiento. Se ve claramente a Giorgia Meloni, que está allí haciendo también la comunión y se arrodilla. Aquí recibe la comunión de rodillas en la boca, recibe la comunión de rodillas y en la boca. Sin embargo, hay que decir una cosa, que este sistema es preocupante para todos nosotros. Explicaré mejor lo que quiero decir. Nosotros no tenemos dudas de que esa es la falsa iglesia, porque de lo contrario no existiría la bendición de las parejas homosexuales, lo cual es un dato oficial. Quisiera decirles a todos los Unacum que es inútil que digan con esos 2 pretextos, a la Lanceta y a la... No sé quién primero no es magisterio ex cátedra. Esto también lo dicen un poco por los lados de la nueva brújula cotidiana, porque toda la galaxia Unacum, primero que no es un pronunciamiento ex cátedra. Y luego lo otro que decís es que es un pensamiento del llamado Papa Francisco, que podéis decidir no seguir. Es como consecuencia del primer acerto. Ambas afirmaciones, tanto la premisa como la consecuencia, son infundadas, porque de todos modos les decía a los 2 jóvenes que encontré ayer en Caserta. El Papa Francisco, como lo llaman, ha escrito documentos que son oficiales. Atención, tú y tú pueden no estar de acuerdo, pero el Papa ha establecido que se da la comunión a los divorciados y vueltos a casar, la bendición a las parejas gay. De hecho, me parece, entre otras cosas, si no me equivoco, porque no presto mucha atención a estas cosas, corríjame de inmediato, me parece otras cosas que Meloni, si no recuerdo mal, debería estar separada, divorciada, si no recuerdo mal. Pero con la apertura misericordiosa, absolutamente contraria al Evangelio de Bergoglio, Meloni comulgó. Puede que me equivoque, pero no indago en esto, porque también podría ser que luego no vivan more uxorio. Así que es toda una cuestión interna. Lo que quiero decir, sin embargo, es que es oficial. Este es el magisterio oficial de la Iglesia. Pero ¿qué pueden pensar? Que venga un papa que elimine fiducias supplicans. Sáquenselo de la cabeza, se están haciendo una ilusión clamorosa. Verán que tiene razón. Dominatella, con los hermanos del sodalicio no estamos librando una batalla inútil. Es triste ver que el sistema es ese. Es un sistema bien organizado, porque la Iglesia es como un elefante de 2000 años. Y entonces Meloni, que va allí con el presidente del Consejo que comulga, es un motivo más para, ¿cómo decirlo?, entre comillas, intentar dejarse desanimar, porque aquí realmente hay un riesgo. ¿Qué han decidido frente a lo que fue el golpe de 2013 y sobre todo por lo que ha sucedido después? Porque no solo Bergoglio no es el Papa, sino que es hereje y apóstata. Esta noche seguid la catequesis que haré sobre el Apocalipsis. Os daréis cuenta de lo que digo hoy.
relacionadlo con lo que escucharéis. Esta noche, la imperdible catequesis de las 21 revela que, según dirección, el 666 no es la marca de la bestia, sino el 666. Escuchad estas catequesis y os daréis cuenta de que es un tiempo de gran apostasía. Solo los ciegos que quieren seguir siéndolo no se dan cuenta que hay apostasía en Roma. Entonces, aunque Meloni, presidenta del Consejo, va a participar en la misa en honor, esto es muy bonito, de Juan Pablo II, y están los cardenales que celebran, están todos los que hacen fiesta para honrar al Papa Wojtyła. De todas formas, esa es una iglesia apóstata. Ahora bien, si es la iglesia de Jesucristo, si esa es la iglesia oficial de la cual nosotros nos habríamos apartado porque estamos fuera de... Entonces, si nosotros somos el pequeño resto en el sodalicio Domini Nutella, estamos fuera de la iglesia. Entonces solo cabe sacar una consecuencia. Es la consecuencia de que esa es la iglesia católica que se ha vuelto apóstata. Nada más preocupante, más irrazonable desde el punto de vista teológico. Si esa es la iglesia católica oficialmente, la iglesia de Roma, la fundada por Jesucristo, se ha vuelto apóstata y herética. Disculpen, yo no reñí. Y esos dos jóvenes ayer que me encontraron en la calle, sobre todo el primero, me daba la razón, escuchaba. No digo que me diera la razón, pero escuchaba. Si esa es la iglesia católica, como insisten en decir, entonces háganse a la idea porque se han vuelto herejes apóstatas. Ese es el hecho, es increíble, está realmente ahí, se ve el Apocalipsis. Por eso comento el libro del Apocalipsis y los empujo a todos a ser marianos, rezadores del rosario, porque no hay alternativa, sacrificio, martirio, oración, inmolación, porque no hay nada que hacer. Es un sistema que se ha constituido y parece, humanamente hablando, luego saben, con un soplo de la boca, como dice Pablo en la segunda a los tesalonicenses, el anticristo será desenmascarado, expulsado. Humanamente hablando, sin embargo, aparece una situación, digamos así, estable, como el gato pardo, un establishment que está allí, que sabe que dio el golpe en 2013, que hay un papa apostaterético que no es el papa, y sin embargo todo procede como si nada fuera. Era esto lo que quería deciros. No os desaniméis, hijitos queridos, porque ¿quién está en la verdad? La verdad es como el león, se defiende sola, ¿entendido? El león no necesita la ayuda del gorila ni del cocodrilo. El león es el rey de la jungla, el rey león. El león se defiende solo, no necesita hacer apelaciones, porque la verdad es así, es como el león. Tarde o temprano, el rugido vencerá sobre todos y sobre todos los demás sonidos animales que se encuentran en la selva. Esta debería ser la Iglesia Católica, firme en la ética de Abu Dhabi, donde se dice que todas las religiones son iguales. Luego Bergoglio, por si alguien había intentado justificarlo, lo reafirmó de manera, si cabe, aún más clamorosa en Indonesia. Cuando dijo: ustedes musulmanes sigan siendo musulmanes, ustedes sigan adorando a su Dios, nosotros adoramos al nuestro, cada uno con su propio Dios. ¿Pero les parece razonable que un papa hable así? Pero si un papa habla así, primero, y si un papa habla así, así encuentra la acogida del Consejo de Cardenales, del Consejo Episcopal, de los sacerdotes y de los varios fieles. Queridos, disculpadme, esta es la iglesia que ya no reconozco. Tened paciencia. Esta no es la iglesia, puede ser la iglesia católica. Las puertas del infierno no prevalecerán contra pieza. Todo esto me sirve como introducción al tema de hoy. Pido a la dirección que emita el título, la ventana del episodio de hoy. Ahí está, leamos juntos el título, el cardenal Fernández, cardenal entre paréntesis, porque como bien saben, existe en verdad un regreso inminente. Dirección. ¿Dirección? No, pues. Decía que el episodio de hoy es bastante interesante, se habla de esto, el cardenal entre comillas porque no lo es, Fernández, el porno teólogo, aquel que con escándalo de las conciencias y es que siguen siendo católicas se sienta sin ser molestado. Esto muestra el poder de la masonería eclesiástica como prefecto, de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Pues bien, él, el llamado cardenal Fernández, sin demora, ahí lo tienen, Bergoglio santo, ya. Entonces quisiera decir que esta reflexión mía es irónica, aunque por desgracia tiene algo de verdad, como ahora oirán decir. Raza, sigamos con María. De Víctor Hugo, que dice que es a partir de la ironía que comienza la libertad,
Es a partir de la ironía que comienza la libertad. No podemos sino ser irónicos ante lo que ahora les voy a contar. Entonces, anteayer, el martes 1 de abril, más bien una broma del Día de los Inocentes, por así decirlo, el blog Mesa en Latino volvió a difundir una noticia. Y es que según Fernández, en 7 puntos ha canonizado Break Time a su adorado Papa Francisco. No excluyo que quieran hacerlo. Santo antes de que él quiera, podría suceder. Nunca ha sucedido ni siquiera con los grandes santos, pero no excluyo que Fernández, que como sabemos es el inspirador de Amoris, Leticia Fernández. Fernández es el que ha escrito libros sobre el orgasmo femenino, sobre cómo la mujer alcanza el placer sexual, así que un teólogo de envergadura inalcanzable, por el amor de Dios. No se discute la profundidad teológica de Fernández, que aplasta los mensajes de Medjugorje, con el debido respeto a Padre Livio y Radio María, desde donde tú... Prácticamente, Fernández fue capaz de escribir ese documento tan esperado, en el cual se dice que los mensajes son en su mayoría fruto de la percepción. Y sin embargo, al decir eso, ya no está dentro de este documento. Entonces, Fernández escribió 7 razones por las que necesitamos al Papa Francisco. ¿Cuáles de Pascua cerca, cuarta cuaresma? Razonas el porno teológico. Luego, por desgracia, la línea está con interferencias. Quizás después llegará el orgasmo. Ha llegado el orgasmo. El cardenal Fernández, después de haber anunciado, él cuando habla de Bergoglio se derrite de gusto, pero así son los bergoglianos. Jesucristo no cuenta absolutamente nada. Confíen en mí, para estos obispos cardenales, teólogos de la corte pontificia de Bergoglio, del pseudo Papa Bergoglio, Jesucristo no significa nada. Lo que importa es el Papa Francisco. ¿Se acuerdan que en los días pasados les comenté nuevamente la entrevista al superior general de los jesuitas, el padre Sosa, que ante la pregunta del periodista, pero Mateo capítulo 19 dice que Jesús dice que un hombre que repudia a su propia esposa se casa con 2? La comunión es la respuesta del padre Sosa, impactante, nada más claro que la apostasía de raíz anticrística, respuesta del padre Sosa y del superior general de los jesuitas, prefiero al Papa Francisco. Palabras suyas, yo las comenté. Así que es realmente una especie de hipnosis colectiva que partiendo de Roma ejerce el control mental sobre las conciencias, por desgracia. El Papa Francisco, prefiero al Papa Francisco. Así que esto es precisamente lo que hace el dicho Papa Francisco. No hay nada más que decir porque Jesucristo ya no significa nada. Entonces ahora leeré las 7 razones por las que dice Fernández, necesitamos al Papa Francisco. Me da risa, de veras, es absolutamente el Circo Orfei. ¿El Circo Orfei? En Roma está el Circo Orfei. Hay más allá del Tíber. Vean, reserven el billete. ¡Qué lástima! La señal. ¡Qué lástima que no hay transmisión en directo! La dirección no me dice nada. Y por eso no sé si estamos en directo o no. Dicen que es una buena conexión. A mí no me lo parece, no me parece que sea un tema que se pueda hacer. Quizás se murieron en la cabina de control y no me dicen nada. Entonces estaba diciendo, tened paciencia, queridos hijitos, ¿qué queréis? Desgraciadamente, como ya os había dicho, cuando estoy de viaje es así. Ahora me detengo quizá unos minutos y veamos de concluir. Avanza. Viene otro furgón.
Entonces, estaba diciendo las 7 razones por las que necesitamos a Bergoglio. Se comenta del Papa Francisco, que permanece en Santa Marta y debe recuperarse, pues se le ve renacer. En Pascua se nota su renacimiento. Veamos cuáles son esos 7 motivos por los que necesitamos al Papa Francisco. La primera razón es que el Papa Francisco es sin duda un hombre de Dios. Miren, estos están visiblemente enamorados del Evangelio de Jesús. Aquí, por favor, tomaos esta, una cum tomaosla. Esta es para todos ustedes que están esperando que el Papa Francisco termine por salvar a la Iglesia, como dice el amigo, amado, hermano y padre Benú, que viene el Papa, que reabre la investigación sobre Benedicto XVI, expulsa a todos los cardenales. Alabado Jesucristo, entienden lo que esperan, pobrecillos. Pero esto es una burla. La primera razón es una burla, porque Francisco es un hombre de Dios, visiblemente enamorado del Evangelio de Jesús. Disculpen, y quisiera decir, pero uno procede con lógica, dejemos de lado simpatías y antipatías para mí. Estos dos nunca me cayeron bien, ni siquiera desde el punto de vista fisonómico, imagínate, ni Bergoglio ni Fernández. Anoche la bella catequesis de don Enrico inspiró, síganla. Iniciar este ciclo fue acertado y nos felicitamos con él. Argentina, los amigos del pequeño remanente de Argenamjin. Amo mucho. Buenos Aires es una ciudad bellísima, pero no me dan. Algunas caras, sobre todo la de Fernández. Y ese tiene justamente la cara de quien se burla, ¿vale? Y de hecho se burla porque dice que la primera razón por la que todavía necesitamos al Papa Francisco es porque él, el Papa Francisco, está visiblemente, realmente visible, se le ve en la cara, sobre todo en ciertas expresiones, enamorado del Evangelio de Jesús, ama tanto este Evangelio que lo ha cambiado, ¿entiendes? El Papa Francisco ama tanto, tanto el Evangelio, está visiblemente en el rostro, visiblemente enamorado del Evangelio de Jesús que lo ha cambiado. Por lo tanto, si Jesús en el Evangelio dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre sino por mí, y el Papa Francisco puede decir, todas las religiones son iguales, ¿entendido? Ama tanto el Evangelio que lo ha cambiado. Si el Evangelio dijo en Mateo capítulo 19, ese era Juan, yo soy el camino, la verdad y la vida. Si un hombre repudia a su propia esposa y se casa con otra, comete adulterio. El Papa Francisco pudo decir, sí, esta es mi intención, la comunión para los divorciados y vueltos a casar. Voy a Bari, sábado encuentro de oración pugliese. Entendido, hijitos queridos. El Papa Francisco ama, como dice el cardenal Fernández, tanto el Evangelio, se le nota visiblemente en la cara que ama el Evangelio, que puede cambiarlo. Quedaos con esto, esperemos que viva muchos años. Papa Francisco. ¿Vale? Alabado Jesucristo, adelante con María. ¿Por qué os lo merecéis? Porque yo espero y rezo para que Él lance el ataque final, como supongo que os ate a todos, antes de ir al otro lado. Se lo merecen. Señor, concédeme esta gracia por el sacrificio de los sacerdotes del sodalicio. Haz que se emita un pronunciamiento ex cátedra, de una vez por todas. Haz que el Papa Francisco diga, por dogma infalible, declaro que 2 puntos, y nos lanza otra, estupidez herética y apóstata. Así obtendréis lo que os merecéis, desgraciados, cobardes, curas, obispos y cardenales de la corte del diablo. ¿Por qué están callados? Y cuando tienen que decir en unión con nuestro Papa Francisco, sus ángeles custodios les azotan el alma. Cuando decís en unión con nuestro Papa Francisco, los arcángeles os flagelan la conciencia. La habéis mantenido en pie durante 12 años. La impostura. Y ahora, en verdad merecéis al prefecto de la fe, que desea que el Papa Francisco permanezca allí para que pueda amar el Evangelio. Y la señora anciana que cambia de canal, porque yo grito, hace bien en cambiarlo el canal. Tanto mis gritos y mis alaridos se le quedan dentro, cuando se pone en unión con estos. Desgraciados, que Dios os conceda break time, la gracia de convertiros. Frente a un hereje, apóstata, falso papa que es Fernández. Se lo merecen, eso que dice Fernández.
Son dignos del circo. El primer motivo por el que debemos mantener al Papa Francisco es porque él está visiblemente enamorado del Evangelio de Jesús. Quédense con eso y luego me importa un bledo. ¿Qué moralistas se creen, y eso que son cada vez más hipócritas? Tanto más son ustedes bien pensantes y de esos, ya sabes, los señoritos de la corte. ¿Os corto las mangas? Yo, don Minutella, os hago el toma ya. Llévense, esto. Y todavía no ha terminado. Quiero esperar. Todavía no es absurd. Se lo merecen. Se los digo en nombre del Señor. ¡Qué circo! ¡Qué burlesque nunca visto antes en la bimilenaria! Santísima, aunque marcada por grandes desgracias. Historia de la Iglesia. Si esta es la Iglesia de Jesús Cristo, hijitos queridos, el Señor nos ha tomado el pelo o nos ha abandonado. A estas alturas tengan paciencia. De las dos, una. Si Fernández llega a decir que la primera razón por la que el Papa Francisco debe estar con nosotros es porque visiblemente ama el Evangelio de Jesús, después de que lo cambió como nunca lo había hecho nadie. Y entonces un cóctel de mentira, engaño, break time por falsedad, falsificación, hipocresía, mentira, lo he dicho. Y frente a todo esto entonces hay dos cosas. O el Señor se equivocó porque dijo que las puertas del infierno no prevalecerán. Aquí incluso hay uno que hacen papa con la mafia de San Gallo, destituyendo a Benedicto XVI, el cual sin embargo ha iniciado un camino distinto hacia la existencia auténtica del catolicismo romano. Y esos somos nosotros, no hay nada que hacer. Somos los que no nos hemos doblegado, aunque luego esté Meloni, que tal vez no sepa nada. Es más, seguramente es así, que va a comulgar en el aniversario de la muerte de Juan Pablo II, de manos de obispos y cardenales apóstatas, porque cualquiera que no grita la verdad, el Señor lo considera cómplice. Nadie podrá decir que no lo sabía. Ah, sí, queridos Unacum, apenas se presenten ante las puertas del cielo, con todas sus sotanas rojas, con todos los encajes y puntillas, todos esos del tradicionalismo más hipócrita, oirán a los ángeles decir, Don Minutella, Don Minutella, Don Minutella, porque el coche fue el primero en gritar la verdad. Y ahora, gracias a Dios, existe el sodalicio, que esperamos aumente en número, porque es increíble ver la complicidad con la que los curas se prestan al silencio, a la hipocresía, a la obra de demolición de la identidad católica. Entonces el primero me permitió gritar la primera razón por la que necesitamos al Papa Francisco. Es un hombre de Dios, Papa Francisco. Sí, saben, cuando Dios nos dio la oportunidad de verlo, al cardenal Fernández frente a ese de ahí tenía toda la razón. Cuando fue la procesión de la Pachamama, se vio claramente que Bergoglio era un hombre de Dios. Estaba tan iluminado, estaba transfigurado, la luz de Dios estaba en él, cuando fue adorada en los jardines vaticanos. Pachamama, con sacerdotes y hermanas franciscanas con las nalgas al aire, postradas en el suelo, con la frente en la tierra adorando. El ídolo. Porque luego el obispo, que fue silenciado en Brasil, dijo que allí todavía se hacen ritos satánicos en honor a la Pachamama. Bergoglio la quiso en Roma, es un hombre de Dios, faltaba más. Un papa, disculpen, es un hombre de Dios, alguien que encubre a obispos y sacerdotes pedófilos, que en cambio reduce al estado laical a los curas que le gritan la verdad. Es verdaderamente un hombre de Dios. Hay que ver a qué Dios adoran ellos. La primera, porque Francisco, el Dios visiblemente enamorado, y lo dice sobre las demás. Luego, porque este Papa, atención, ve mucho más allá, con una intuición poco común, que trasciende toda inmediatez. La tercera, porque tiene un coraje a prueba de bomba que le permite decir lo que los políticos callan. La cuarta, porque es un poeta, que a través de gestos y con tan pocas palabras consigue resumir de forma magistral aquello que otros simplemente no logran expresar. La quinta, coherente, austero y comprometido, da lo máximo. La sexta, poeta valiente, dice lo que callan los políticos. Porque es la voz más potente de los pobres y los abandonados de esta séptima, la última. Porque este mundo necesita un padre, alguien que refleje la paternidad de él, de Dios como él,
Estas son las 7 razones que acabo de leer, tras detenerme en la primera. En particular, también la séptima es digna de nota. Entra en la historia este septenario por el cual todavía necesitamos al Papa Francisco. Quiero sorprenderlos. Gracias a don Enrico por su reflexión exigente y sugerente sobre la creación de hombre y mujer. Estoy de acuerdo con Fernández, sobre todo en que todavía necesitamos a Bergoglio. Sí, creo y espero que la asociación esté de acuerdo conmigo. Todavía necesitamos a Bergoglio, lo necesitamos porque esperamos que haga un pronunciamiento ex cátedra. Que mande al diablo a aquellos que lo han adorado y lo adoran por interés personal, como ciertas realidades tradicionalistas, para desmentir como se merece a ese hombre doble, como Monseñor Nicola Bux. Y lo digo en carne propia, que ya había enterrado vivo a Bergoglio, es para que Bergoglio ponga fin a todos esos que lo adoran. ¡Ah, que se muera! Entonces, estoy de acuerdo con Fernández en esto. Todavía necesitamos a Bergoglio. La última es realmente interesante. Este mundo necesita un padre. El Papa Francisco es un padre. Se nota muy bien. Vean, por ejemplo, sería interesante ver esa imagen de la chinita a la que se dirige dándole palmadas en las manos con una bonita expresión paterna. Sí, es realmente paternal. El Papa Francisco es paternal, lo hemos vivido. Bendita jornada, hijitos, en los sagrados corazones de Jesús, María y San José. La paternidad de Dios, sí, refleja la paternidad de Dios, invitando a los pecadores a permanecer en el pecado. Pero disculpen, ¿acaso en el Evangelio, del cual Él está visiblemente enamorado, no está escrito, ve y no peques más? La vida tal como viene, no es una contradicción de no pecar más. No lo sé, yo eso habría que entenderlo. Y estamos ante una verdadera esquizofrenia, en el sentido de que, como ven muy bien, cada uno tiene lo que se merece. Por eso cité a Víctor Hugo, al principio, que la ironía es la primera forma de libertad, y nosotros un poco también hoy la estamos utilizando. Quería terminar de leer. Enseguida paso las llamadas porque tengo que seguir camino. Me detuve porque la señal, si no, era débil. De lo contrario, corro el riesgo de no llegar a tiempo a la cita, la que escribe Mesa y Latino. Este texto singular, con su contenido empalagoso, adolescente, parece realmente un chiquillo cuando está encaprichado. Hay una infatuación sin duda de tipo diabólico y sobre todo la firma del presbítero argentino. Perfecto, nada menos que del Dicasterio para la Autoridad de la Fe, además traducido y difundido por los medios vaticanos, provoca escalofríos y deja estupefacto a un católico con una fe adulta y madura. Uno se pregunta, ¿ellos otra vez? Se preguntan. Las partes de misa en latín todavía se preguntan, ¿por qué don Dominutela no debe existir? Nunca se debe decir que quizá él tenía razón, se lo dicen entre ellos, incluso en los pasillos. Los que están ocultos lo dicen, en muchos ambientes una cum, empiezan a decírselo entre ellos. Y si ese desgraciado de ahí hubiera visto bien... Y nosotros lo boicoteamos. No es un problema, adoptado, censurado y perseguido. Y si en cambio tuviera razón él a estas alturas. Pero no se debe decir, por eso todavía se preguntan, después de 12 años, estos todavía se preguntan, ¿pero a dónde se quiere llegar? Dan lástima, mis queridos, dan lástima, misa en latín, dan lástima, pero ¿a dónde se quiere llegar? ¿Cómo que después de 12 años? ¿Qué se está preparando? ¿Qué motivo explica esta obsequiosidad? Gracias, don Enrico, por su reflexión sobre la creación de hombre y mujer. Después de 12 años, misa en latín, pero no sentís lástima por vosotros mismos. ¿Es que no habéis entendido que esa es la iglesia de Satanás? Padre Pío dijo a don Amorth, se cumple el tercer secreto de Fátima, es el tiempo de la apostasía de la segunda carta a los tesalonicenses, y Bergoglio es el falso profeta del Apocalipsis 13. Pero ¿cómo podéis no daros cuenta de esto? ¿Cómo hacéis? ¿Cómo hacéis para no daros cuenta de esto? Y entonces, todavía después de 12 años y medio, siguen preguntándose a dónde se debe ir. El cardenal Fernández no es un teólogo prestigioso, es más, no es el teólogo con la responsabilidad doctrinal más alta en la Iglesia después del sumo pontífice. Y luego el cardenal prefecto, ¿acaso se ha olvidado de que el obispo de Roma es el vicario de Cristo? Miren, pobrecillos, están ahí lamentándose del síndrome de Estocolmo, quejándose del cautiverio, pero ya no pueden prescindir del carcelero. Así son los unacum, así son los tradicionalistas que quedan, ellos dicen, fieles al Papa. Deben tratarse, deben cuidarse. Y también necesitan cuidados psiquiátricos, porque están sometidos al síndrome de Estocolmo. Se quejan de la cárcel en plena noche, pero ya no pueden prescindir de ella. Han empezado una historia de amor con el carcelero. ¡Qué Bergoglio!
Jesús designó al prefecto para guiar la iglesia, poniendo el Evangelio en el centro. El Santo Padre, como lo describió el cardenal Fernández, parece todo menos lo que realmente debería ser. El mensajero del Evangelio. ¿Por qué no gritáis como yo? ¿Por qué no se exponen en lugar de solo quejarse? Y luego celebrar. Deberían intentarlo de verdad. Yo espero que el Padre Eterno se encargue de esto, pero quizás ya lo está haciendo. No tienen el valor de decirlo, todo el bochorno y el malestar de la conciencia cuando tienen el atrevimiento de subir al altar y celebrar la misa en unión con el Papa Francisco. Y si no lo dicen claramente y hacen creer a la gente que el Papa... Pero luego ni siquiera mencionan su nombre y quedan aún peor, porque además de falsos, también son hipócritas, y viceversa. El purpurado argentino está hablando de Fernández. El blog, amigo muy cercano del pontífice, revela, aunque con un lenguaje, esa iconografía del Papa Bergoglio que más daño ha hecho a su pontificado. Pero ¿cómo escriben? Ser ante todo un líder político y social, un activista del mundo popular, un auténtico profeta del cambio. Y no, pero ustedes también deberían estar atentos al hecho de que sí, observados. La gestión social si no se dan cuenta, de lean. Un documento que se llama Amoris Laetitia, Fiducia Supplicans, las conclusiones del sínodo sobre la sinodalidad, el documento de Abu Dhabi, las declaraciones dispersas aquí y allá del argentino. De todos modos, las cuestiones siguen ahí, dice Mesai, siempre esas dos, pero el Papa Francisco está al mando de la Iglesia Católica y el secretario general de la ONU, ¿entiendes? ¿Están los corderitos? ¿Entendido? Gracias, don Enrico, por su reflexión sobre la creación del hombre y la mujer. ¿Entendido? Buena y santa jornada, hijitos, en los sagrados corazones de Jesús, María y castísimo San José. Disculpen, tengo que bajarme. Llego enseguida. Digo, ¿lo tenéis claro, ovejitas? Sí están las ovejitas. ¿Sabéis tras 12 años que ese no es el Papa? No, las ovejitas sí, los unacum no. Los católicos de cualquier tendencia hallarán consuelo en el Papa. Y el obispo de Roma, plataformas políticas o ideológicas. ¿Por qué los purpurados cercanos, los colaboradores del Papa, sienten el deber de promoverlo como líder político, agitador social, reformista e intransigente? ¿Es aún posible alimentar y hacer crecer la propia fe en Cristo como una elección y una gracia independientes y separadas de las convicciones políticas personales, dejando el juicio a la propia conciencia? ¿O hemos llegado al tiempo en que, para confesar y practicar la propia fe religiosa, sea obligatorio alistarse en una iglesia purista o conservadora? María mía, es inútil que den vueltas con palabrerías. No den vueltas con palabrerías. Están dando vueltas con palabrerías para no ver las cosas como son. El Señor os deja lo que merecéis, el castigo. No ha terminado la obra del Papa Francisco. Hay una cosa en la que estoy de acuerdo con Fernández. Todavía necesitamos al Papa Francisco. Basta, esa es la verdad. Todavía necesitamos al Papa Francisco y esperamos que continúe. Entonces es inútil que anden de charlatanes, no sirve de nada. Se los digo yo, ¿cómo están las cosas? Desde hace 12 años se los digo, más o menos, 8 años, porque los primeros 3 años y medio ni yo desde hace 8 años. Seguramente lo digo, lo grito como hice hace un momento, y luego encima se ofenden porque grito. Menos mal que hubo uno que gritó y despertó cuantas conciencias en Italia. La verdad es esta, que Bergoglio no es el Papa. Resígnense, tengan la humildad, aunque sea tarde, no importa, de aceptarlo, y únanse a nosotros en la iglesia que ha permanecido católica, porque las profecías lo decían. Roma es la sede del anticristo, Bergoglio es el falso profeta, Fernández es Asmodeo, así como Bergoglio podría ser Lucifer. No se dan cuenta de esto, de que esa no es la iglesia católica. Si lo fuera, el catolicismo romano se habría convertido en una especie de burlesque circense. Pero ¿cómo pueden no entenderlo? O peor aún, lo entienden. Pero como no quieren darle la razón a un tal Domini, se empeñan en cuestionarse con el síndrome de Estocolmo. Pero el Papa puede hacer esto, el Papa puede decir esto, el prefecto de la fe puede decir esto, el prefecto de la fe puede hacer esto. Mientras tanto, está el año 2028, cuando tendrá lugar la asamblea eclesial en la que cambiará para siempre la fisonomía de lo que ellos piensan de la Iglesia Católica. Vuestra responsabilidad es inmensa, porque con vuestro silencio habéis reforzado. Los partisanos de Satanás. Bien, mis queridos, por hoy he terminado porque ahora tengo que ponerme en camino. Quizá recibamos una sola llamada. Si la hay, adelante. Mientras tanto, les recuerdo que a las 16 horas es la oración de las centinelas.
Y luego, para comentar de inmediato todo lo que hemos dicho esta mañana, entre lo serio y lo jocoso, aunque he gritado, pero esta noche les prometo que no gritaré. Les espero para la catequesis de las 21 horas. No falten a la cita. Compartan, compartan, compartan la publicación. Ahí está, la marca de la bestia es el 666. Gracias. En el canal de YouTube, donde los invito a suscribirse, den like. Es muy importante porque los likes circulan. Y así también los videos pueden llegar a ser conocidos por personas que quizás no nos han. Quién sabe si alguna vez nos han conocido y sabido quiénes somos. Y luego les recuerdo que ayuden al proyecto, porque los gastos son muchísimos y a veces no logramos cuadrar el presupuesto. Y hay esta obra que hay que llevar adelante entre Basilegue, de la que hablaba justo ayer. En fin, yo quiero esperar que logremos hacerlo. La cuenta corriente postal, el PayPal y también el IBAN. Con esto ustedes pueden ayudar al proyecto a realizar la obra. De lo contrario es realmente muy difícil. Y recemos. Recemos el Santo Rosario. El Ave María es nuestra fuerza. Un Ave María tras otro. Miren, yo cuando aún no he rezado el rosario digo, pero quién sabe cómo va a terminar esto. Aquí se corre el riesgo de hacer como si nada, una especie de supleta eclesia que no puede aplicarse en este caso, por lo que se acepta a Bergoglio como papa. Y se sigue adelante tratando de hacer como si nada. Dios todo, alabado Jesucristo, prosiga con María. Recupero fuerzas, yo sé que tendremos la victoria. La victoria es nuestra, hijitos. Nosotros, el pequeño resto, estamos, como decía el lunes por la mañana en la sección Santos Café. Nos están atacando por todos lados, precisamente porque proclamamos la verdad. Y como gritamos la verdad, porque este es el tiempo de la mentira, todos vienen contra nosotros porque gritamos la verdad. Mientras Fernández dice que el Papa Francisco es un hombre visiblemente, nada más irónico, visiblemente enamorado del Evangelio de Jesús. Lo ha cambiado. Está tan enamorado que lo ha cambiado. Es como el marido que mata a la esposa. ¿Por qué la mató? La amaba visiblemente. Lo amó tan visiblemente que lo volvió invisible. Hagan un ejercicio, ya que no llegan llamadas. Hagan un ejercicio de este tipo. Observen en las redes sociales, tomen a los obispos, a los cardenales que hablan, incluso a uno mesurado como Parolín. Fíjense, ya no hablan de Jesús, Cristo. Fíjense, fíjense. Y verán que me darán la razón. Ya no hablan de Jesús, Cristo, hablan del Papa Francisco. Los obispos, aquellos que son elegidos para ir a las diócesis, en la homilía de toma de posesión de la... no hacen más que hablar del Papa Francisco desde la sede episcopal.